La ciencia de la fertilidad. Hola, bienvenidos a otro podcast más de Ciencia de la Fertilidad de la Asociación Mexicana de la Medicina de la Reproducción. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos hoy con mucho gusto, gracias a todos por estar aquí, al doctor Diego Marín. Él es embriólogo de entrenamiento, sin embargo tiene un doctorado en genética reproductiva y aunque él es de Costa Rica, ya se le olvidó el español. ¿O si hablas español? No, claro, ¿cómo no? Lo invitamos porque tiene mucho conocimiento sobre genética reproductiva. Es parte de un laboratorio de genética en Estados Unidos donde algunos de nosotros enviamos nuestros embriones a analizar. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por sentarte aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias y los anfitriones muy especiales. Muchas gracias. No, pues Diego, la verdad es que este podcast es, la verdad, hecho para pacientes en muchos aspectos para que podamos informar de las cosas que hay. Y quiero que nos hables un poquito de tu super área de expertise, que es todo lo que es el diagnóstico genético, que para que una paciente pueda entender como algo básico. Claro. Muchas gracias, por la oportunidad. Y a ver, básicamente lo que yo como todos los días, respiro, es lo que llamamos en ciencia PGT. ¿Qué es eso? Estos son estos estudios preimplantacionales, que también se les llama de diagnóstico genético, que se hacen en el embrión, ¿no? Que vienen generados por una fecundación in vitro. Y hay una alta gama de indicaciones para hacer este tipo de estudios. O sea, va desde cuando sabemos que somos portadores de alguna mutación, quiere decir que tenemos algo en el genoma, en nuestros genes, que nos va a causar una enfermedad y podemos pasarla a los hijos, ¿no? O a los embriones en este caso. Entonces, ahí entramos nosotros los genetistas juntos de la mano con el biólogo para poder sacar unas celulitas que bien hechas no le hacen daño al embrión, las mandan a nuestro laboratorio, las analizamos, las leemos y ahí podemos decirle, mire, paciente, usted aquí tiene un embrión que tiene muy, muy bajo riesgo, casi nulo, de tener una enfermedad o que pues en realidad es portador y es muy probable que la tenga. Entonces esto ayuda a la selección de embriones. Este es un tipo de estos estudios. Otro que se utiliza mucho cuando escuchan PGTA de aneuploidías. Esto es otro tipo de estudio genético en el cual vemos anomalías en el ADN de los embriones que nos pueden decir cuáles son candidatos a transferir y cuáles no. Porque sabemos que cuando tienen esos defectos que llamamos cromosómicos en el ADN, esto puede ser que no implanten o lleguen a tener una pérdida. Entonces, lo que hacemos, el objetivo de estas técnicas es para que la paciente no solamente tenga, digamos, mayores oportunidades de tener un recién nacido vivo sano, sino también de no perder tiempo, ¿no? De cortar el tiempo entre un embarazo, exacto, porque si no estamos transfiriendo cosas que no sabemos cómo están, y pues esto prolonga, ¿no? El tiempo de tratamiento. Y dijiste algo muy, que me parece muy importante, como hacer mucho énfasis, que de pronto en la pregunta que me imagino que a Jorge también te hacen cuando estamos en tratamientos reproductivos, es si el daño que se le puede hacer al embrión o si surge algún daño cuando estás haciendo el diagnóstico genético. Claro, eso es muy importante porque imagínense que en un embrioncito microscópico estamos quitando unas células. Claro, eso da pavor, incluso cuando lo estamos viendo de primera mano, pero hablamos que estas técnicas no son de ayer. Esto viene de una tecnología de hace 15 años. De hecho, el primer diagnóstico genético se hizo cuando yo nací, en 1990. Wow. Entonces ya lleva sus añitos, ¿no? Saquen cuentas. Entonces, lo que quiero decir es que al principio, claro, no sabíamos muy bien cómo funcionaba esto, pero hoy por hoy un embriólogo bien entrenado, con un sistema, un programa de estudio genético, de congelación de embriones en un laboratorio, no hay por qué pensar de que esto puede generar algún daño, porque sacamos celulitas no de lo que va a generar el feto, sino de lo que va a generar la placenta. ¿No? Exacto. Entonces, que sepan que cuando se hace esto, lo que llamamos biopsia, que es esas celulitas que mandamos al laboratorio, ahí yo estamos lastimando. Claro, yo he escuchado incluso que es a lo mejor me quita un brazo. Sí. Queden tranquilos porque ese no es el caso. No es exacto. Oye, y como dicen en Estados Unidos, explícanos esto como si tuviéramos 5 años, ¿no? Sí, por favor. ¿Cuáles son los posibles, le convencemos a la paciente de hacer un PGT? Sí. ¿Cuáles son los posibles resultados? Y también quiero que nos expliques un poquito, obviamente, qué significa un embrión cromosómicamente sano, cromosómicamente normal, por qué algunos laboratorios de genética reportan mosaicismo, por qué ahora ya no existe, pero explícanlo para que lo intentemos entender todos. Claro, no, es muy importante. A ver, como les dije esto, a pesar de que lleva ya sus años, si comparamos con otras tecnologías, es relativamente reciente, ¿no? Entonces, aquí vamos corriendo y a lo mejor pues la sociedad no va corriendo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay
mucha variabilidad entre laboratorios, ¿no? Y a veces vemos resultados diferentes. Entonces, simplemente eso lo mencionamos para que cuando los médicos se sientan en el escritorio con la paciente, revisen los reportes, pues tengan esto en cuenta y se le dé a la paciente una consejería genética, porque esa es una decisión que no la toma ni el biólogo, ni el médico, ni la paciente cada uno solo, sino todos juntos. Ahora, integral. Exacto. Respondiendo a tu pregunta, Jorge, a ver, digamos el estudio más básico, que es el de PGTA, que es esto que llamamos en genética aneuploidías. Esto lo que quiere decir es que nosotros analizamos la biopsia del embrión, las células, para ver si hay más ADN o menos ADN de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque si tenemos más ADN, es muy probable que ese embrión tenga lo que en genética llamamos trisomía y pueda ser o un aborto, un fallo de implantación o incluso una implantación de un bebé con un síndrome. El síndrome de Down, el 21, es uno de los más comunes. Más frecuentes, claro. Igual pasa al revés, cuando vemos que hay poco ADN de un cromosoma, que cada uno tenemos 2 copias de estos cromosomas, que es donde el ADN se concentra, pero igual es lo que no esperamos. Y sabemos que eso causa este tipo de abortos por muchos estudios. Entonces, este reporte, como dice Jorge, ¿qué es? Nos sentamos y ponemos estos embriones, los vemos con la cantidad de ADN esperada, por tanto, no hay por qué esperar un aborto o algo así. Ahora, sí digo una cosa muy clara. A pesar de que esto tiene sus años y hemos validado un montón de estudios, el hecho de que un embrión diga que es euploide es un término que quiere decir tenemos la cantidad esperada de ADN, cromosomas adecuada. El éxito, digamos, de una implantación sostenida con latido es exacto. Y resulta depende de muchos factores y estamos hablando entre un 50-70%. Entonces tampoco es simplemente para dejar las expectativas claras, ¿no? Justo. Pero claro, exacto. Un 30% que le llamamos en genética la caja negra, porque todavía no sabemos qué es. ¿Cuál es la razón? Exacto, pero una cosa es 70%, otra cosa es 20% sin hacer el estudio genético. Y como dijimos antes, nos atrasamos en el tratamiento. Generas ansiedad, generas estrés y no hay algo positivo. Exacto. Claro. No, pues está muy interesante esta parte y justo es otra cosa que nos preguntan muchos las pacientes, ¿por qué los embriones euploides, por qué los embriones cromosómicamente completos no implantan o implantan y seguimos teniendo pérdidas, ¿no? Y pues por eso es esa parte de la información que todavía no tenemos completa, ¿no? Exacto, ¿no? Y es como dice, una caja negra, estamos investigando. Nos falta conocer mucho. Claro. Oye, ¿qué piensas? A ver, platícanos un poquito, volvemos a lo mismo, como si no supiéramos nada, del futuro de la genética reproductiva. ¿Qué tanto es esto de la edición genética, la edición génica, CRISPR, todo esto que pues lo leemos en todos lados y nos salen anuncios en Instagram? Y en algún momento no te acuerdas que hubo una película que se llamaba Gattaca, ¿no? Gattaca. ¿Qué onda con eso? ¿Sí es real, no es real? ¿Que se lo están inventando ustedes? El Gattaca, te voy a ser muy sincero y transparentemente. Hoy por hoy, la película Gattaca ciencia ficción, pero yo estoy convencido que voy a tirar una especulación, 20 años, 30 Apúntenselo. años. Si no lo reclamamos. Claro, esperamos no se grave. Estaremos hablando de que esto pueda ser posible. ¿Por qué? Porque la genética hoy por hoy va de la mano con la fecundación in vitro. Un dato, en Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los ciclos de todo el país se hace con PGTA, que ya es un montón. Hace 3 años, creo que fue el último reporte, era el 40%. O sea, en 3 años subió la mitad. Y ahí van. Y hay clínicas que se le hace PGT a todo porque el médico se empapa de la importancia de la genética. Por tanto, igual, creo que esto de edición genética, que son cosas ya más diferentes en los cuales nos metemos mano en el embrión, claro. Eso todavía no lo ofrecemos clínicamente porque... Pero la tecnología existe. Claro, la tecnología existe. Lo que pasa es que estamos en investigación. Porque antes de transferir un embrión tenemos que cerciorarnos de que, como todos los médicos, el juramento hipocrático, no hacemos daño. Oye, y hay algo que yo tengo duda y que nos gustaría que nos amplíes un poquito más el tema, es si hay la posibilidad de saber si tiene alguna alteración el embrión, si viene de la mamá o viene del papá. Eso está muy importante. Y eso es otro avance, relativamente novedoso. Hay otros, digamos, de estas pruebas genéticas que hablamos, además de decir si hay ADN más o menos ADN del esperado, si tenemos ADN de padre y madre, que eso se puede hacer hoy por hoy como un hisopado de saliva, como esos del COVID, si se acuerdan, se manda al laboratorio y podemos decir si ese ADN extra, cromosomas extra, son o de la mamá o del papá. ¿Y por qué esto? O del embrión. O del embrión, que puede también ser, o sea, no culpa, pero ocasionar cuando... Exacto. Porque eso es importante por muchas cosas. En primer lugar,
Esto le llamamos también genética testigo genético, porque entonces cuando tenemos ese trío ADN de mamá, papá y embrión, confirmamos que son los embriones de esas dos. Aparte, eso también puede ser para darle seguridad a la paciente. Claro, que ese es su embrión, para darle ¿no? seguridad a la paciente, al laboratorio in vitro y al laboratorio de PGT. Okay. No, porque todos somos laboratorios y laboratorios son margen de error. Claro. Entonces, eso es un control de calidad muy grande. Otra cosa, a lo mejor, lo ideal siempre, pues ir con los gametos de la pareja, pero a lo mejor si vemos que hay, qué sé yo, todas las aneuploidías, estas anomalías son del papá, entonces a lo mejor hay que considerar una donación de semen, okay. ¿no? Entonces tiene varias utilidades cuando la aneuploidía o estas anomalías se surgen durante el desarrollo embrionario. Estos embriones hemos visto que algunos resultan en un recién nacido vivo. Los otros no, los que son de papá y mamá no tanto, pero eso nos abre puertas a que a lo mejor eso es transferible si es lo único que nos queda. Claro. Claro, pues muy bien, ya para concluir, Diego, nos gustaría que nos des, hay una pregunta que siempre hacemos a los extranjeros cuando vienen y dan alguna ponencia, y yo sé que tú eres una persona muy metida en el medio, muy conocida, y que nos des tu opinión sobre cómo ves la medicina reproductiva en México, los avances que tenemos, los tratamientos. En todos los países literal, él es una eminencia. Tengo criterio, a ver. Yo desde el año pasado, bueno, ya he estado en muchas AMMRs, que es el congreso que se hace en México general, y yo les digo que no tienen nada que envidiar. Es más, los americanos y los europeos y australianos sí tendrían que envidiar porque los programas aquí son muy grandes. En México hay muchos centros de fecundación in vitro en todo el país e incluso pues vienen pacientes muy extranjeras. Y cada vez que vengo aquí pues incluso se aprende a veces más de estos otros congresos donde pues hay gente ya con ya veteranos, sí, ¿no? Pero aquí yo tiendo a ver innovación, gente muy joven, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces, pues, como digo, no tiene nada que envidiar y ahora que viene un congreso en Tulum, pues no sé si han visto el programa, pero eso, o sea, ponentes internacionales más que en otros congresos, por tanto, de una calidad muy alta. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Mariana. Por estar, Diego. Espero que les haya interesado el mundo de la genética. Esto va a ser una cosa que va a avanzar cada vez más, entonces probablemente habrá que hacer uno nuevo. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.